En medio del desarrollo de la campaña electoral se ha propuesto la creación de una estructura de investigación contra la corrupción como la CICIG de Guatemala. ¿Pierde o no legitimidad que la propuesta surja de una candidatura presidencial específica? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Queremos agradecer de inmediato que nos acompaña en nuestros estudios aquí en Canal 33, Félix Ulloa. Él es candidato a la vicepresidencia por la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA. Candidato, bienvenido, es un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Félix? ¿Todo bien? Me dijiste candidato. Sí, candidato a la vicepresidencia. Claro, todavía no me acostumbro. ¿Todavía no? Sí. Bueno, ya es cuestión de un par de meses. Ya la campaña ya empezó. Bueno, perfecto. Bueno, para comenzar, Félix, entonces los hemos visto a ustedes temprano en la tarde de este día. Ha llegado entonces con Nayib Bukele, el candidato a la presidencia, en la fórmula, desde luego, al Tribunal Supremo Electoral. Tenemos algunas imágenes también ahí que hemos recogido con los compañeros de Teleprensa. Llegaron a presentar entonces toda la documentación para inscribirse de manera formal como fórmula, ¿no? Esas son las imágenes justamente de lo que ha ocurrido hoy por la tarde, un poco debajo de la lluvia que ha llegado el candidato a la presidencia por la Gran Alianza por la Unidad Nacional y desde luego haciendo fórmula los dos. Tenemos ahí también declaraciones que han brindado los dos, pero desde luego las que vamos a mostrar son de Nayib Bukele, el candidato a la presidencia, para que explique un poco lo que ha ocurrido. Veamos. Culminado ha sido con absoluciones, así que no hay ningún proceso que haya terminado en ninguna condena. Los procesos que han terminado en absoluciones totales, en sobreseimientos definitivos, así que no hay nada, simplemente a lo que el tribunal le compete es revisar la documentación, y si la documentación viene completa y en fondo y en forma, pues tienen que aprobar la candidatura tal cual ordena la ley de la República, las leyes de la República y la Constitución. Bueno, ahora sí entramos en materia, Félix. Entonces, entregan la documentación que constitucionalmente están obligados a hacer. Y uno se pregunta de inmediato, bueno, porque hacía referencia el candidato Nayib Bukele al tema de, obviamente no hay una condena ni nada de eso, pero hay, debo entender, 2 procedimientos abiertos contra él en la Corte de Cuentas de la República. ¿Qué es lo que se ha entregado ante el Tribunal Supremo Electoral de parte del candidato? ¿Es qué sería? Finiquito no es, desde luego. Sí, bueno, mira, antes de empezar, 2 cosas. Sí. Una, pues como todo el pueblo salvadoreño estamos de júbilo por la canonización de Monseñor Romero ya como santo, y eso pues parte de nuestra historia y de un júbilo y regocijo para nuestra nación. Segundo, hoy este día, 15 de octubre, en 1979 se dio un golpe de Estado que puso fin a la dictadura militar. Entonces, para muchos esta fecha ha pasado desapercibida. Para los que vivíamos esa época y estábamos en las luchas democráticas, fue un parteaguas en la historia. Y es importante recordarlo porque las nuevas generaciones, los que tienen menos de 40 años, tenían 1 año cuando sucedió eso, no saben el significado, ni las circunstancias, ni las causas por qué se dio ese golpe de Estado en 1979, justamente el 15 de octubre de 1979, hoy hace 39 años, y vale la pena hacer una mínima reflexión porque se cerraba una década, la década de los años 70, caracterizada por los fraudes electorales de 1972, de 1977, y que el resultado de ese cierre de espacios democráticos, de esas malas prácticas de las autoridades electorales de aquella época, generaron el golpe de Estado del 79, claro, y se abrió todo el conflicto y una guerra que duró toda una década. Entonces yo creo que valía la pena dejar en la memoria histórica de este pueblo, y sobre todo para los jóvenes que no habían nacido, estaban muy pequeños hace 39 años, este dato, 15 de octubre de 1979, 15 de octubre de 2018. De acuerdo, entonces, volviendo al tema... Volviendo ya al tema, sí, bueno, mira, lo que presentamos hoy es la solicitud de inscripción, que hay que presentar personalmente, dice la ley, claro, ante el Tribunal Supremo Electoral, mediante la cual se solicita la inscripción de la fórmula. Los requisitos que señala tanto la Constitución como la ley de partidos políticos establece, pues, primero demostrar los requisitos básicos, la nacionalidad, ser salvadoreño por nacimiento,
eso se prueba con las partidas, tanto de nacimiento como la del padre o la madre, y luego otros requisitos adicionales como son el caso de solvencias con el fisco, en el caso de los que han sido funcionarios públicos, el finiquito de la Corte de Cuentas. La palabra finiquito... Este sería el caso de Nayib Bukele, ¿no? Sí, Nayib Bukele, y creo que en este caso habrán 2 o 3 candidatos que tendrán que presentar eso, que han sido funcionarios. Sí, debo entender que el caso de Hugo Martínez, obviamente ha sido funcionario, y Nayib Bukele, ¿no? Pero bueno... Pero el tema, lo que salió, creo que fue un magistrado ahí medio desorientado de la Corte de Cuentas, que salió diciendo de que había un proceso contra Nayib y que eso no permitía que fuera un finiquito. La ley de partidos políticos habla de un finiquito o de una certificación o constancia de que no hay en la Corte de Cuentas ningún juicio en el cual haya sido condenado el funcionario. O sea, te habilita para efectos electorales que presentes un documento que es el que le dieron a Nayib y que se agregó hoy como parte de los atestados en la solicitud. Ahora, me queda una duda. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, se le otorga ese documento a Nayib Bukele de parte de Corte de Cuentas de la República, él se inscribe, obviamente el Tribunal Supremo Electoral tiene que inscribirlo, entonces digamos, en el periodo de aquí a la elección presidencial, si llegara a ocurrir una condena de Corte de Cuentas de la República o después incluso de ganar o no la elección presidencial, ¿qué procede? Pero procederá lo que procede, es decir, ya no son efectos electorales los que genera una situación de esa, porque la competencia se cierra y el tribunal, que es el que administra la justicia electoral, cierra el proceso cuando declara firmes los resultados y los publica en el diario oficial. Si después hubiera una condena, no solo por algo de la Corte de Cuentas, suponte un candidato que ha sido electo y comete un delito en un momento de cólera, le pega un balazo y mata a alguien, es decir, va a tener que ser juzgado en su calidad de ciudadano por haber infringido la ley, en un caso de un homicidio o de lesiones, o en el caso de una condena de parte del Ministerio de la Corte de Cuentas, pues generará las consecuencias que implica ser condenado en ese sentido. O sea, se inhabilitaría una candidatura, desde luego. Fíjate que los magistrados, porque esta pregunta se le hiciste tú, creo, al magistrado Carlos anoche en el programa. Debate político, y él te dijo que él no, es decir, no era competencia. Tendría que pasar, dijo él, tendría que pasar a la Fiscalía o la Corte Suprema. Y no hay sala de lo constitucional. Es decir, esto es un vacío que está en la legislación porque no se ha regulado una situación de que un funcionario electo, un funcionario de elección popular, pueda cometer algún delito o ser condenado por un juicio civil o un juicio de cuentas, como sería el caso de la Corte. Entonces, frente a eso, decía el magistrado Cardosa anoche, eso tendría que ir a la Corte Suprema y que la Corte lo resuelva. Pero ya no es competencia, sale de la materia electoral, que ese es el tema que estamos viendo ahora. El tema electoral... Ahora, ¿sería inédito que un candidato participa, gana una elección presidencial y en medio de eso, después de que gana una elección, es condenado? ¿Sería un caso inédito? Sí, hasta ahora no se ha visto. No ha ocurrido, ¿no? No ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que te lo ponía anoche el magistrado Cardoso, es caso en que la Sala de lo Constitucional ha emitido fallos después que han sucedido las elecciones que pudieron haber sido o afectado una candidatura si se hubieran emitido antes de la elección. Y te ponía el ejemplo del expresidente Saca, que la Sala dio una sentencia, pero era por otro tema, creo que era por el tema de concesiones de las radios o algo así, ¿no? Pero no, o sea, en este caso no hay precedente y no creo que el presidente se va a sentar en esta ocasión porque, como dijo Nayib ahora en la conferencia de prensa que se dio, es el político que ha sido más examinado en toda la historia política de El Salvador. Le han revisado las cuentas por revés, por el derecho, por arriba, por abajo, lo han rebuscado, es decir, ha pasado probidad, ha pasado todas las instancias y no ha encontrado nada que lo pueda afectar. Entonces, es una mayor garantía porque eso demuestra, pues, no solo la eficiencia con la que administró los recursos y las finanzas públicas, en el caso de la alcaldía de Nuevo Cucatlán y de San Salvador, sino, pues, además de la eficiencia, la honradez y la probidad con que lo hizo. Aunque están los procesos abiertos todavía en Corte de Cuentas. Esos procesos hay de todo tipo, además, no solo los de la Corte, están los procesos de la Fiscalía. Pero pendiente de resolución, ¿no? De todo está pendiente de resolución, y lo que te decía el magistrado Cardosa anoche, hay más de 30 diputados
que fueron a las elecciones hoy en marzo con procesos pendientes, porque tener procesos pendientes no significa que vas a ser condenado, simplemente se aplica el principio de inocencia. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de la propuesta de crear unas CICIES en nuestro país. Vamos a la pausa. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia por la Gran Alianza por la Unidad Nacional, está con nosotros en nuestros estudios. Félix, antes de conocer un poco más sobre el tema específico de la propuesta que han hecho ustedes como fórmula en el tema de CICIES, esta tarde la Fiscalía General de la República, a través de Jorge Cortés, jefe de la unidad antilavado, dieron conferencia de prensa para hablar sobre las implicaciones para el país tras la decisión del Grupo Egmont de excluir a la Unidad de Investigación Financiera UIFE para acceder a información internacional que involucre a personas investigadas por corrupción o lavado de dinero. Vamos a mostrarles a ustedes el comunicado que se ha dado a conocer en el marco de esa conferencia de prensa, porque ahí se plantea que la resolución del Grupo Egmont establece que han dado seguimiento a todos los esfuerzos realizados por la Fiscalía General para evitar la suspensión, pero que la opinión de la Presidencia de la República fue determinante para tomar la decisión de suspender al país, ya que debería ser desde el órgano ejecutivo que debería liderarse la prevención del lavado de dinero y activos en el país. Además, agregan en otro párrafo, en el penúltimo párrafo, que con la suspensión, al menos varias solicitudes de información que se han hecho a diferentes países quedarán sin ser respondidas, afectando directamente muchos casos. Y a propósito, entonces, tenemos ahí declaraciones que ha dado Jorge Cortés esta tarde y las vamos a escuchar en este momento. Vamos a escuchar las declaraciones y vemos también de Jorge Cortés entonces. Yo creo que lo importante es destacar y ser muy enfáticos en confirmar la sanción que el Grupo Egmont ha impuesto a la UIF de El Salvador, una sanción bastante severa, porque eso conlleva muchas consecuencias, como lo ha descrito la licenciada Marisela Campos, que es la jefe de la Unidad de Investigación Financiera. En lo que atañe a la investigación, precisamente la investigación del delito, específicamente en el tema de lavado de activos y de corrupción, esto viene a generar un detrimento en ese esfuerzo que nosotros estamos haciendo actualmente como institución en el combate contra la corrupción. Lo del caso del expresidente Mauricio Funes, estarían afectadas 25 solicitudes de personas jurídicas, es decir, de sociedades, y 13 de personas naturales. Bueno, declaración de Jorge Cortés. Félix, conocer un poco la impresión suya sobre este hecho en particular. Es una situación grave, gravísima, casi bochornosa, que nuestro país pase ahora pues a formar parte de eso que se ha llamado los paraísos fiscales, donde por una situación de falta de acción de la institucionalidad del país caemos con estas imágenes. Ya de hecho el país ha perdido mucha imagen a nivel de riesgo país. Recuerda que por el default del año pasado bajamos a la peor calificación, que es la de la CCC, y eso lo que implica para el país es que le pongan los intereses más altos en los créditos internacionales, que pidan más garantía, en fin, es como la persona morosa, ¿verdad?, que no tiene buen crédito o no buena imagen, y entonces el sistema le cierra las puertas. Creo que eso es un tema de preocupación, y por eso, amarrándolo con lo de las CICIES que tú señalabas, dentro de nuestro plan de gobierno hemos prometido, de hecho, y no es una promesa de campaña electoral, sino que es un compromiso, la lucha frontal contra la corrupción. La corrupción es un mal endémico en el país que se ha agravado últimamente desde la posguerra, es decir, desde la firma de los acuerdos de paz en los 4 gobiernos de Arena y los 2 del FMLN. La corrupción alcanzó niveles exponenciales de crecimiento. Entonces, combatirla es combatirla de manera estructural y casuística, y ese es el compromiso con una CICIES. Ahora, Félix, sí, perdón, pero en julio pasado la Asamblea Legislativa fue la que aprobó, por ejemplo, con 55 votos a favor y 25 en contra, la reforma a la ley orgánica de la UIFE, de la Fiscalía General de la República, para darle autonomía e independencia a la UIFE.
pero después el presidente ha vetado la iniciativa y Ghana no apoyó la superación de ese esfuerzo. ¿No será que podrían comenzar dando esa señal a través de ese esfuerzo y que Ghana, por ejemplo, se enrumbe y ahora puedan superar ese veto o elaborar un nuevo decreto? Mira, lo que hay es una disfuncionalidad en el Estado. Es decir, como dijo alguien, aquí estamos casi frente a un golpe de Estado diferente, porque el hecho de que no exista un tribunal constitucional que resolvería este problema, porque este problema no es de Ghana, ni es del FMLN, ni es de un partido en específico. Pero podrían votar en Asamblea Legislativa. Sí, podría, pero como no se da, porque no se elige a la Sala de lo Constitucional, y esa es la falla que hay, eso es lo que está generando el problema. Porque ¿Y ustedes no tienen incidencia en Ghana como para pedirle entonces a Ghana que tome decisión? Esa es la agenda legislativa, nosotros estamos en nuestra agenda del Ejecutivo y desde ahí vamos a hacer todo lo que sea necesario. Digo, pero si se está pidiendo unas CICIES, entonces sí, ¿por qué no comenzar con algo mínimo como esto? Porque no tiene nada que ver con el planteamiento que nosotros estamos haciendo de combatir la corrupción desde nuestras competencias, porque querer pedir a la Asamblea Legislativa o querer ordenarle a una fracción política es como querer invadir funciones. Pero son funcionarios de elección popular. Pero en su momento, por ejemplo, el candidato Nayib Bukele sí dijo de que en el caso de elección de Corte Suprema de Justicia de magistrado, bien valdría que los candidatos a la presidencia se pusieran de acuerdo. Obviamente uno asume entonces que el candidato Nayib Bukele alguna influencia tiene sobre Ghana, por ejemplo. No, porque no dijo que era para influenciar a ninguna fracción. Dijo, demos una muestra de voluntad de que los 4 candidatos queremos y estamos mandando un mensaje desde pero hay la que arena tener política. incidencia en la Asamblea Legislativa. No, era un llamado. Es que una cosa es que hay que usar bien los términos. Tener incidencia es tener capacidad de generar voluntades. Y una cosa es cuando tú haces un planteamiento y dices, miren, nosotros 4 candidatos creemos que esto debe abordarse de esta manera. Es una recomendación, una sugerencia, porque no podés obligar, porque si fuese así, Carlos Callejas es el que tendría la llave en la mano, porque tiene la fracción mayoritaria, pero cuando tiene a su jefe de fracción, a Carlos Reyes, que está acusado de corrupción, que tiene procesos abiertos, entonces no podés venir a jugar con que las fracciones lo van a hacer. Ahora, pero deberían los candidatos incidir sobre las No, es que lo que nosotros planteamos, yo lo dije en 2 ocasiones. Primero, nosotros nos oponemos a cualquier reparto de cuotas en la integración de la sala. Segundo, estamos para que se elijan en base a méritos y en base a los resultados que han habido en lo que haremos. Y tercero, que se aparten todos los diputados que tienen procesos, porque mientras estén ellos y siendo jefes de fracción los que estén manejando el proceso, no se va a desentapar el problema. Entonces le vas a seguir buscando tú y el resto de gente soluciones irreales a un problema que ya nos está carcomiendo en la República y en el Estado de Derecho. Ahora, pero insisto, Félix, por ejemplo, antes de llegar a este tema de CICIES y que obviamente ustedes, porque esto lo implementarían solo si ustedes ganaran la presidencia. Así es, claro. Vaya, eso está claro, pero entonces, ¿por qué no se da una señal de voluntad y se dice entonces, bueno, pongámonos de acuerdo y entonces cada partido político y cada fórmula, en este caso ustedes como fórmula, pedirle a Ghana que entonces... Es que eso es lo que ha dicho Yanayib. Yanayib dijo, reunámonos los 4, hagamos un pronunciamiento y cada quien se lo lleva. Claro, José Alvarado no se lo puede llevar a nadie porque no tiene fracción, claro. Pero los otros dicen, pero ahí encontrás tú la resistencia de la fracción mayoritaria. Entonces, una fracción mayoritaria que es la que puede o no desentrampar eso, pero es la fracción que viene cubriendo con impunidad, tratando de que no se investigue la corrupción estructural que tiene el país. ¿Cuál es la fracción? La fracción de Arena. Pero votaron ellos con los 55 votos, se incorporaron en esa votación. Claro, no, es que esto es una medida paliativa. Pero esto es paliativo. Esto es como que tú quisieras entender qué pasa en un bosque y agarrás una ramita de un árbol. Esto es una cuestión que no tiene que ver en la lucha frontal a nivel internacional contra la corrupción. ¿No se puede interpretar como señales de voluntad? No, fíjate bien esto, mira. ¿Desde cuándo existe el GAFI? Tú sabes qué es el GAFI, claro. Que es el Grupo Internacional de Lucha contra el Lavado y la Corrupción. Y existe el GAFIC y el GAFILAT. Nosotros estamos en el GAFIC, El Salvador, desde que se integró este organismo. ¿Por qué? Porque no nos dan el estatus para estar en el GAFILAT donde están todos los países de América Latina. Nos tienen allá donde están las islas del Caribe y Venezuela. ¿Y esto desde cuándo viene? Desde todos los gobiernos anteriores. El GAFI ha dado 40 recomendaciones desde hace varios años. Es decir, no se han implementado en el país. Entonces, agarrar un hecho aislado como ese para querer sacar conclusiones es perder la metodología analítica científica, porque lo que nosotros hacemos es agarrar el fenómeno de manera holística, integral y sistémica y enfrentar la corrupción, no como esto, porque esto es... Pero con algo se puede comenzar sí, pero no puede ser algo que no sea significativo, porque aquí lo que está haciendo un grupo político es queriendo acusar primero al FMLN y al presidente de no
haber autorizado o sancionado ese decreto, sino que lo vetó. Y segundo, querer responsabilizar a una fracción por no haber superado el veto. Esas son cosas que se dan dentro de la aritmética legislativa actual. Para nosotros, por eso te digo, desde el Ejecutivo vamos a hacer la lucha sin tener que entrar a confrontar esa aritmética legislativa, porque nos perderíamos otra vez en ese pantano. Bien, debo hacer una pausa. Cuando regresemos entramos un poco más en detalle sobre esta propuesta de CICIES, porque hice una pregunta al inicio cuando introduje la presentación, más bien de la entrevista. Vamos a una pausa, regresamos. Vamos a pasar de inmediato a leerles dos comentarios o preguntas de quienes nos están siguiendo a través de redes sociales. Víctor Díaz, por ejemplo, ahí está. Dice, con la propuesta de creación de las CICIES en nuestro país, considera que la Fiscalía General no tiene la capacidad y objetividad para procesar a los funcionarios corruptos. Esa es una. La siguiente la vamos a colocar de inmediato también para que podamos tener opinión de usted, Félix. Dice Oscar López, si estará dispuesto a nuevas ideas a combatir la corrupción y la impunidad, no importando quiénes sean los personajes a investigar. Bueno, son dos preguntas puntuales. Sí, si querés empezamos por la última, porque justamente de eso se trata, de que venga asistencia técnica internacional con expertos internacionales que no van a estar condicionados ni por lazos afectivos o lazos políticos o de cualquier otra naturaleza, con funcionarios que puedan salir involucrados en hechos de corrupción. De eso se trata cuando tú traes expertos internacionales, porque ellos no tienen una agenda nacional. Entonces, lo que ellos investigan, lo que ellos concluyen, lo que ellos recomiendan, es lo que se hace, y así ha sucedido sobre todo en el caso de Guatemala. Así que nosotros seguiríamos ese mismo modelo, no importa quién salga indiciado en un acto de corrupción, si lo establece esta comisión internacional, pues será procesado pues llevado a la justicia, que no lo hacen los organismos internacionales, lo hace la Fiscalía General de la República por mandato constitucional, porque tiene el monopolio de la acción penal y porque es el Ministerio Público el que le corresponde esta tarea. Ahora, ¿todo pasaría a través de Asamblea Legislativa? En un principio no, porque este es un proceso gradual que lo tenemos ya gradualizado desde el 2019 hasta el 2024, cómo serían todas las etapas en que se integraría. Pero respondiendo a la primera pregunta, es que no hay capacidad en la Fiscalía General de la República para procesar a los corruptos, decía la pregunta. Mira, la semana pasada dieron la noticia en Argentina que acaban de condenar al expresidente Carlos Menem por un hecho de corrupción que había dado sobresueldos a funcionarios de su gobierno. Aquí en El Salvador se ha establecido, lo señaló el expresidente Saca, que repartió $70 millones aproximadamente en sobresueldos. Lo sabe la Fiscalía, consta en auto en el proceso y no se ha abierto un solo hecho para investigar los sobresueldos. Es más, hay funcionarios de ese periodo que han dicho que no solo lo recibieron el sobresueldo, sino que lo merecían. ¿Verdad? Que lo merecían y... es decir, eso ya es confesión. Ahora, Félix, espérame, solo para terminar, porque no es el problema si la Fiscalía tiene o no tiene capacidad. Es que la semana pasada también, en la encuesta de la Universidad Tecnológica, aparece que más de un 60% de los salvadoreños consideran que el fiscal tiene una agenda política y que está para favorecer al partido Arena. Lo dicen los salvadoreños. Yo no sé si es cierto o no, pero el solo hecho que la percepción mayoritaria de la población piense que el fiscal no es independiente, no es imparcial y que está favoreciendo a un partido político o a un sector de la política, ya solo eso. ¿Y esa también es su percepción? Yo te digo, yo no tengo opinión al respecto y no sé si el fiscal tiene una agenda y está favoreciendo a Arena. Lo cierto es que hay varias denuncias que se han ido a presentar contra funcionarios de Arena, contra el partido Arena, la fue a presentar Marco Rodríguez, y esas avisos, esas denuncias están archivadas. En cambio, llega un loco cualquiera, va a decir que Nayib Bukele ha lavado dinero, o que es corrupto, o que ha hecho peculado, inmediatamente abre un expediente el fiscal. Ahora, pero ese es el fiscal el que procesó a Elías Antonio Saca, por ejemplo, que terminó en una condena. Es decir, entonces... Una condena que fue lo único que se podía conseguir porque ya estaban por vencerse los 2 años. Si pero no, Saco hubiera salido libre. ¿El hecho? No, yo no. La población es la que ha dicho cómo a una persona o a un grupo
que se llevaron 300 millones y lo repartieron entre los funcionarios de Arena durante ese periodo, solo le van a dar esta pena porque aceptó, ¿verdad? Por la vía del procedimiento penal, que se puede, ¿verdad? Cuando confiesa, acepta una reducción de la pena, y la gente está molesta y dice, solo se van a recuperar 30 millones de los 300 y los otros 70 y los sobresueldos, ¿por qué no lo regresan? Entonces, esa percepción de esa victoria, que es la única que hasta ahora nos ha presentado el fiscal, porque en el caso de Mauricio Funes, igual, si Mauricio hubiera estado capturado, ya estaría libre. Pero hoy con la falta de reforma a la UIF, en el caso de la Fiscalía General de la Ley Orgánica, y que el Grupo Egmont lo ha sacado, él decía el fiscal entonces, Alejandro, por ejemplo, que el caso Funes sería como un beneficiado, digamos, claro, de esa situación. Es que aquí hay una trama corrupta que implica a los dos partidos que han administrado el Estado en los últimos 30 años. Y uno corrupto se protege con otro, y eso es lo que vemos en la Asamblea Legislativa. No son todos los partidos que están en esto, solo los dos principales. Bueno, los dos que han administrado el Estado, porque la corrupción se dio en el Estado, en el Ejecutivo, y los únicos dos partidos que han manejado el Ejecutivo ha sido Arena y el FMLN. Entonces no podés decir hay más partidos en esto. El caso de las alcaldías no se incluye en esto. Es que estamos hablando de los casos que tú decís que el fiscal ha documentado, que son el caso de Saca y el caso de Funes. El anterior fiscal documentó el caso de Francisco Flores, no porque él quiso hacerlo, acuérdate que él tenía escondido el reporte de operación sospechosa. Si no es un fiscal auxiliar que lo saca, nunca hubiéramos sabido de que Francisco Flores había recibido 10 millones de dólares que los habían depositado en el Instituto Rodríguez Por de Arena, y que de ahí se había distribuido en campañas políticas de Arena. Pero es decir, no se hubiera sabido eso. Pero vuelvo, el caso de la acción penal corresponde a la Fiscalía. Sí, él tenía. Ahora, cualquier iniciativa de CICIES tienen que enviarla a ustedes, si fuera el caso, a Asamblea Legislativa. No, es que si querés te lo explico bien, si me das tiempo. Lo que pasa es que tiempo no tenemos, tendría que ser muy breve. Entonces, ¿cómo te lo explico? Porque ahí la pregunta dice que vamos a repetir el modelo de la CICIG de Guatemala, y eso no es cierto. O sea, y para un periodista de tu calidad hay que tener exactamente la lectura de los hechos para informar bien a las personas. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que nosotros vamos a tomar lo mejor de la CICIG y lo mejor de la MASI de Honduras, y de ambas experiencias internacionales vamos a ver lo que mejor se aplica al país. O sea, es algo distinto entonces a CICIG y a la MASI. Exacto, porque los mandatos de estas dos comisiones son diferentes. El mandato de la CICIG, que tiene un origen desde la década de los 90, se pasaron más de 10 años, en el 2006 se firmó el convenio y hasta el 2007 empezó a funcionar, y el enfoque es casuístico, es ir a ver casos de impunidad y corrupción. El caso de la MASI es diferente. El mandato empieza en el 2016, es por 4 años, a diferencia de la CICIG, y el mandato es más de un combate sistémico contra la corrupción estructural. Pero va a depender entonces, ¿esta CICIG dependería del Ejecutivo? No. ¿Cuál sería el nivel de independencia entonces? Total, así como depende de sus órganos. Por ejemplo, la CICIG depende del Secretario General de Naciones Unidas, y la MASI le reporta al Secretario General de la OEA. No tienen que ver las instituciones del Estado. Lo que hacen es que contribuyen. La CICIG sustancia caso, los investiga, hace lo que no puede hacer la técnica local, doméstica del país en que están, y esa evidencia, ese informativo, ese proceso diligenciado, depurado, se le entrega al Ministerio Público de Guatemala, y el Ministerio Público va y lo judicializa. O sea, pues la judicialización pasa por el Ministerio Público. Lo mismo sería acá. Es decir, si tenemos una expertise de Naciones Unidas que nos ayuda a documentar casos que no los podemos hacer aquí porque ya vemos, el fiscal no tiene o la voluntad o los recursos o la tecnología. ¿O porque los partidos no le quieren dar los recursos? Yo no sé, porque recursos... Por ejemplo, en términos presupuestarios. Pues sí, pero eso es lo que extraña, porque como él se queja de que no tiene suficiente personal, y en un caso contra Nayib Bukele pone 4 agentes fiscales, porque llegó alguien a poner una denuncia, y en casos en que ya se ha resuelto en los tribunales, en el cual han querido vincular a Nayib a toda costa y no han podido, que se llamó el ciberataque a la prensa, que lo que era, como le llamaron, era el juicio de un meme. Ahí la fiscalía fue reprendida por el juez y le dijo: señores fiscales, no vuelvan a hacer esto, porque están viniendo a hacernos perder tiempo a la justicia, trayendo un caso que ni siquiera está tipificado legalmente los delitos que ustedes traen. Y los absolvieron a los muchachos que estaban involucrados en eso. ¿Qué hizo la fiscalía? Apeló, y ahora sigue con más fiscales en un caso que no tiene sentido. En cambio, estas cuestiones de corrupción estructurales gravísimos se dejan a un lado, porque debería decirle al fiscal: mire,
aquí quiero que usted haga una investigación, porque este partido político, que se llama Arena, ha recibido 30 millones de dólares de forma corrupta, ilegal, y ni siquiera se abre un investigativo. Entonces, ahí es donde la gente empieza a pensar, bueno, ¿este fiscal tiene o no tiene una agenda? ¿Y cuál es la respuesta? Que según la tecnológica, 63% de la población cree que el fiscal no es independiente ni imparcial. Entonces sí vas a necesitar darle esa confianza al pueblo, porque si no luchamos de frente contra la corrupción, no vamos a resolver todos los problemas. Mira, no hay medicinas en los hospitales, no hay escuelas decentes para los estudiantes, no hay suficientes recursos para luchar contra la violencia, no hay suficiente comida en los hogares salvadoreños, techo. Es decir, el pueblo tiene hambre, el pueblo está enfermo, el pueblo no tiene educación, no tiene seguridad, tiene miedo. La gente cuando sale, me contaban hoy de unos jóvenes que tienen que pagar $5 mensuales para ir de un redondel a 2 cuadras donde está su oficina, porque ahí les cobran la renta. Es decir, todo eso es producto de la corrupción. Entonces, combatir la corrupción y combatirla de raíz es darle a este pueblo otra vez no solo la dignidad que ha perdido, porque estamos arrodillados frente a la violencia, sino tener los recursos del Estado para atender todos estos servicios públicos que hoy por hoy no se dan. Bueno, nos quedamos en el punto, hacemos la última pausa comercial, volvemos. Félix, anoche con Diana Verónica comenzamos Debate Político, nuestro programa de Canal 33, donde vamos a tener prácticamente a los candidatos. Bueno, desde luego estarán invitados ustedes también para poder participar, pero ayer arrancamos con la parte de institucionalidad, ¿no? Conociendo entonces cómo está preparado, en qué condiciones está en términos de organización, de administración el Tribunal Supremo Electoral. Y hablábamos con el magistrado Miguel Ángel Cardoso, y él nos decía, efectivamente decía, que sobre la papeleta que tendrán los ciudadanos el próximo 3 de febrero habrá 7 banderas desplegadas. Es decir, 4 son las fórmulas, pero en el caso del Partido Arena, que va en coalición, entonces incluiría la de PDC, PSN y PSD, más la del Partido Arena, o sea, 4 banderas. En total serían 7 banderas las que estarían desplegadas. En ese esquema es la forma de participación. Bueno, la ley lo permite y el pacto de coalición lo establece, cómo se participa en una coalición cuando van 2 o más partidos. Y lo pueden hacer con bandera única o con bandera separada. Creo que en este caso decidieron ir con bandera separada. Lo que yo no entendí y me quedó la duda anoche era si se iban a rifar las 7 posiciones o se iban a rifar 4 posiciones, porque los contendientes son 4, no son 7. Y para efectos... Personalmente le entendí al magistrado que se van a rifar las 7 posiciones. Y yo también, y me quedó la duda, porque... ¿Por qué? Porque si tú les decías, van a quedar distribuidas las banderas de manera aleatoria, y eso podría generar confusiones en algunos lugares alejados de las grandes ciudades, donde la gente podría, al marcar 2 o más banderas de la coalición, que él decía, en ese caso se contará como un solo voto de la coalición, pero pudiera también la gente pensar que son 3 votos diferentes. En estos casos, normalmente, y esto me ha tocado verlo en muchos países, cuando se va de esa manera, se rifa, los 4 contendientes escogen las posiciones. Y si a la coalición, coalición le toca una posición en la parte de abajo, digamos, se ponen las 4 en la línea, ¿verdad? En la línea para que haya, digamos. Sí, es más, se le puede cerrar en una cuadrícula, en un marco, y poner las 4 banderas ahí para que cualquiera que se marque, o si se marcan varias, se indique que es un solo voto, o verticalmente, o horizontalmente, como sea, pero explicar visualmente al elector que él puede marcar cualquiera, como decía Miguel, por efectos de la deuda política. Sí. Entonces, él le quiere dar el voto al PCN, él marca el PCN y son $5 que le van a ir al PCN. ¿Ya? Si marca 3 o 4, él decía, bueno, se van a repartir esos $5 según el porcentaje de votos, claro. Pero eso, si no lo ponen encerrado en un cuadro, puede generar problemas de confusión para el electorado. Entonces, lo recomendable, porque ahora, pero tampoco hay un procedimiento establecido para decir que se haga. No, pero yo te digo, esto es decisión de los organismos electorales, de las autoridades electorales, cuando quieren facilitarle al elector su derecho a sufragar, hacérselo fácil, que no se confundan. Es más, el tribunal podría poner las fotos de los candidatos y eso orientaría mejor.
Y eso no tiene que pedirle permiso a nadie, el tribunal, para poner la foto de los candidatos. ¿Por qué no la ponen? Eso le hubiera preguntado a él, o cuando tenga la oportunidad. Pero constitucionalmente, Félix, ¿es constitucional hacer eso? Es decir, No, porque si no tiene que ver la ley con la establece que es por banderas que se vota. Sí, no, la ley no dice que es por bandera que se vota, la ley dice que hay que poner los símbolos de los partidos. Lo que sucede es que cuando... Pero poner la foto modificaría entonces esa decisión. No, lo que dijo la Sala de lo Constitucional, lo que dijo en una sentencia por las elecciones pasadas, porque se pidió que se pusiera la foto de manera obligatoria. Pero pasaría por una reforma. Digamos. Exacto. Cuando la sala dijo, nosotros no nos compete decir, eso le toca al legislador. O sea, si el legislador dice que se ponga la foto, el tribunal está obligado a poner la foto. Pero ahora no hay ninguna disposición que diga que hay que ponerla o que no hay que ponerla. Entonces le queda a la autoridad electoral, al tribunal, la facultad de ponerla o no ponerla. Entonces te digo, si yo soy una autoridad electoral que le quiero facilitar a los ciudadanos el derecho a votar, a elegir a su gobernante, se lo facilito y le pongo a la par de la bandera la foto. O sea, Félix Ulloa, siendo magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ¿en aquel momento hubiera tomado esa decisión? Sí, por supuesto. Desde las elecciones pasadas, porque el electorado pudiese confundirse en algo, y se dijo eso en el argumento que se presentó. Yo presenté un amicus curiae, porque esa demanda la había presentado otro abogado en la sala, diciéndole a la sala que pudiese haber una confusión, porque un candidato que estaba en un partido y del cual había sido electo presidente, iba a competir con la bandera de otro partido, y entonces la gente pensaba que todavía estaba en el partido anterior. Entonces, queriendo votar por él, podía marcar otra bandera, y eso para facilitarle al elector su, como dijo la sala, capacidad plena de opción, se lo facilita a la autoridad electoral. ¿Ustedes podrían presentar una objeción de la forma de cómo se pueden distribuir las banderas en la papeleta? Yo tengo entendido que sí. Nueva Idea va a pedir de que se pongan las banderas unidas para que no haya confusión, que cualquiera pueda marcar cualquiera de ellas, unidas, o marcarlas no todas. agrupadas en un cuadro, sino en vertical o horizontal. Y la gente, si quiere votar por la coalición, para hacer una cruz sobre todas las... Eso, perdón, Félix, ¿eso no va a requerir de una interpretación de Asamblea Legislativa, ni mucho menos de la ley? Eso es decisión de la autoridad electoral, porque el diseño de la papeleta... Tampoco es discrecional. Es decisión de ellos. O sea, lo discuten en base a parámetros, porque el parámetro principal, la función principal, el mandato fundamental de toda autoridad electoral es organizar el proceso de manera tal que se le facilite al elector su capacidad de optar, de escoger, de seleccionar a su gobernante o a su representante. Lo que pasa que, como siempre han habido reformas hechas a la medida para afectar a alguien o favorecer a otro, la legislación se ha torcido. Mira este hecho del voto cruzado. Cuando nosotros presentamos la demanda, a mí nunca se me ocurrió que iban a fraccionarlo. Eso es la peor locura que hay. Por eso es que el presidente del tribunal dice, tenemos el proceso... ¿Peor locura de quién? ¿De la sala de la No de la sala, de la Asamblea. Tribunal? No, la Asamblea Legislativa. Eso está en la ley, en el Código Electoral. ¿Pero para qué? Para complicar. Porque aquí no busca facilitarle al elector, busca complicárselo. Bien. Ese es el tema. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Félix, por estar con nosotros esta noche. Muy gentil, muy amable. Claro. Bueno, terminamos de esta forma 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana. Estará con nosotros en este espacio el fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Buenas noches, que descansen.